Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Qué interesante palabra nos ha regalado el Señor el día de hoy. Una palabra de discernimiento. Y hay personas que fueron destinadas o elegidas por el mismo Dios. Y son aquellas que han creído en su palabra. Aquellas que han creído en el reino de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor hace un gran énfasis aquí, en donde dice que ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo y el mundo les oye. Es decir, hay gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios, que no creen en la palabra de Dios, creen en lo que ven acá en la tierra, en lo que hay en ella. Pero que hay otros que creen en Dios, en su palabra, creen en el reino de Dios, creen en la salvación por medio de Jesús. Pero el Señor dice algo bien interesante. Los que son de Dios, los que son de Dios, los que conocen a Dios, los que oyen la palabra de Dios, es decir, Dios ha escogido a estas personas para llevarlas a su reino. Por eso sabemos de que hay un espíritu de verdad en nosotros, que creemos, que hablamos acerca de la palabra de Dios. Pero el que no le gusta escuchar la palabra de Dios, al que no le gusta escuchar lo que el Señor habla en su palabra, no conoce a Dios, no es de Dios, es de mundo. Y es tremendo ver cómo existen cristianos que se dicen ser cristianos, que les molesta hablar de la palabra de Dios. Una vez me subí con un hombre en un auto y el hombre tenía que llevarme a un lugar determinado. Y da la casualidad de que el hombre era cristiano, pero cada vez que hablábamos de Dios sentía que le molestaba. Así que aquí es donde el Espíritu Santo nos da la claridad de entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Debemos sentirnos enamorados de la palabra de Dios. Debemos sentirnos enamorados al escuchar lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Dios. Sentirnos felices cuando estemos compartiendo el Evangelio. Porque esto es lo que siente aquel que conoce a Dios. El que no conoce a Dios no nos va a escuchar, no va a escuchar la palabra de Dios. Se va a frustrar, se va a enojar, le va a disgustar. Porque la palabra de Dios es esa luz que penetra el corazón, que confronta la maldad del hombre, que nos confronta, que nos lleva a arrepentirnos. Y esto no le gusta a mucha gente. Por eso es tan difícil de que la gente nos escuche. Pero el epicentro del mensaje es el siguiente. Si conoces a Dios, ama su palabra, ama compartirla, compártela. Así sea un hombre que se diga ser ateo, compártesela. Háblale acerca de Dios, que no parta de este mundo sin conocimiento. Llévalo a la palabra de Dios. Si no te cree, es su problema, no el tuyo. Tú cumples con hablar de la palabra de Dios. Si te escucha, salvarás un alma. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga enormemente el día de hoy.